República Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es Edgar Figuera, soy profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Fui director fundador del Centro de Estudios Sociales y Culturales, fui director ahí durante 4 años. Y aún dirijo las revistas Estudios de Coloniales. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar unas pinceladas a eso que se llama, qué es investigar, pero sobre todo cómo se produce conocimiento y cómo las personas en general, no solamente los que hacen ciencia o las personas que hacen ciencia independientemente que sea en biología, en química, en historia, las personas que hacen ciencia no solo producen conocimiento, hay otras muchísimas personas que cotidianamente producen saberes, producen conocimiento desde otra epistemología, desde otros marcos referenciales, en función de la forma o la manera o la metódica, aunque sea no consciente, sobre los problemas que pueda formular en su vida cotidiana y cómo estos se le van presentando. A partir de ahí la gente va resolviendo su día a día, sus semanas, sus meses, como hicimos mucha gente desde el pueblo venezolano en general, desde el 2015, cuando la brutalidad del imperio se hizo presente con las medidas coercitivas unilaterales que confiscó todo el proceso de comercialización del petróleo y tumbó la generación de divisas. Porque este es un país monoproductor, extractivista, petrolero, la llevó al 99% de las divisas se fumaron. No podíamos comerciar, vender, entonces el pueblo no se quedó de brazos cruzados esperando morir como en estado de inanición, no. Frente a ese problema de que tenía que llevar algo a la casa y poner sobre la mesa la vianda cotidiana, empezó a primero abordar el tema del problema, después configurar procesos metodológicos para explicar ese problema y buscar escenarios de solución de esos problemas. Eso lo hizo toda persona, esté o no esté consciente. Lo hizo en la persona que está en el laboratorio analizando las dendrinas y sus conexiones bioquímicas, eléctricas entre ellas, y la hizo la gente que tenía que producir harina precocida, porque las empresas productoras de la harina precocida confiscaron todo eso, dejaron de producirla. Pero las necesidades biológicas, nutricionales, son cotidianas. Entonces había que hacerle frente a ese problema, que era más que un nudo crítico, era más que un problema coyuntural, era un problema estructural que abarcó a toda la sociedad venezolana. A partir de ahí eso afectó a todos los procesos educativos, políticos, económicos, todos los procesos viales, comunicaciones, todos los procesos. Ahora, ¿cómo hacemos frente a eso? La gente comenzó desde su singularidad, desde su lugarización, desde su comunalización, a abordar los problemas que tenía a su alcance y afectaban sus relaciones productivas en la cotidianidad, y comenzó a generar escenarios de solución o a desarrollar capacidades resolutivas a problemas que se daban en una comunidad pero que tenían su siamés, su analogía en otras comunidades. Entonces se fueron generando capacidades resolutivas a temas comunes en todo el país, como es la harina precocida, que bueno, ahorita hay como unas 30 empresas que producen harina precocida. Pero también se comenzó con las comunidades. Entonces, frente a eso, una forma de producir conocimiento que la sociedad en su conjunto no está consciente de ello, no lo hacemos consciente. Ese es el estado consciente de esos problemas, es el primer acto de descolonización. No es aprenderse la teoría de Dussel, lamentablemente se nos fue ahorita, o de Walter Mignolo, o de Ramón. No se trata de aprender de memoria, no, sino es un estado de conciencia. O sea, el pensarse desde un lugar determinado, lugarizado, donde las personas producen material social y simbólicamente la vida cotidiana en común
junto a otras personas en un hábitat compartido, ese es el primer acto de descolonización y de pensar decolonial. Entonces, en ese proceso está, aunque no seamos conscientes de ello, lo voy a leer textualmente para no tergiversarlo, estamos haciendo un acto de conciencia histórica, lo cual significa que todo problema, todo acto de pensar, independientemente cómo lo hacemos y dónde lo hacemos, es un acto que relaciona presente, pasado con el presente. Es decir, es un acto de conciencia decolonial histórica. No podemos pensar decolonial si no pensamos históricamente. Aunque el tema de la harina precocida lo veíamos ahí, para poner un ejemplo común, o de las toallas sanitarias que las mujeres resolvieron. Porque una de las primeras cosas, artículos de consumo masivo que sacaron del mercado fueron los artículos de higiene orientados hacia la mujer. O sea que una agresión totalizadora a la mujer venezolana. Y eso lo hizo las empresas privadas que producían las toallas sanitarias, nacionales e internacionales. Entonces, leo eso porque es importante. Todo pensar decolonial, aunque esté lugarizado, es un pensar histórico, pero es un pensar desde el sistema mundo, aunque lo hagamos desde Caripe del Guácharo. Entonces son dos, o allá en Gaviria, en el páramo. Entonces, los fenómenos históricos no aparecen de pronto, sorpresiva e inesperadamente, sino que tienen un origen, una gestación social e histórica que debe comprenderse para apreciarlo en todo su alcance y especificidad. Su desarrollo se da como parte de un todo orgánico, cuyas características deben conocerse también. La historia es materia de conocimiento, pero precisamente en su sentido cabal, total, desde el lugar donde enunciamos nuestra vida cotidiana. O sea, cada quien puede pensarse la historia global, pero la piensa desde su lugar de enunciación. Yo estoy aquí, ahorita en la UEB, en este contexto caraqueño, y desde aquí veo el mundo. Puedo ver las evidencias de la agresión imperial en la vida cotidiana, pero las explicaciones que voy a formular de esas experiencias nunca son locales. Tienen que ver con ese proceso histórico de una hegemonía que se fue construyendo a lo largo de muchos años. Por eso es importante destacar esto. Por ejemplo, la lucha de clase es constitutiva de la sociedad capitalista contemporánea. Repito esto, la lucha de clase es constitutiva de la sociedad capitalista contemporánea, y que sin ese hecho estructural de la historia humana resulta imposible entender los fenómenos que se producen en los distintos tiempos y lugares, lo mismo de carácter político que económico, social y cultural. Eso es sumamente importante. Lo que nos sucedió pongo el ejemplo de las medidas coercitivas electorales, porque lo tenemos ahorita presente en la vida cotidiana, pero no todas las personas en la sociedad venezolana, aunque todos la padecen, no todas logran o se dan el tiempo de interpretar, comprender y explicar la naturaleza de lo que le está ocurriendo y cómo en un imperio, una hegemonía capitalista transformó su vida cotidiana y la transformó radicalmente. Entonces, un sistema capitalista no permite o no permitió en el caso venezolano que se generara una forma de vida distinta a ese sistema capitalista y a la economía venezolana, que es una economía extractivista fundamentalmente en esa relación del sistema mundo de la modernidad colonialidad. Entonces ese marco conceptual donde hay una categoría que es totalidad y totalidad histórica que forma la conciencia de donde pensemos, no importa dónde estamos, de Macuro o desde Castillete, aunque veamos solamente la vida cotidiana ahí, el impacto que tiene el mundo, lo vemos ahí, pero su explicación nace de ahí, abarcando ese mundo. Eso es pensar decolonial, así sencillitamente. Entonces,
eso es lo que tenemos que asumir en nuestra cotidianidad. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí paso al segundo punto, que dice cómo se hace ciencia y ciencia social y qué significado es pensar en nuestra América. Fíjate bien, el aparato crítico, el pensamiento crítico nace institucionalizado, hegemonizado. El más difundido nace con lo que se llamó los teóricos del marxismo y que tuvo su concreción en lo que se llamó el aparato crítico occidental, que tuvo como su casa fundacional y de difusión la Escuela de Frankfurt. Todos los teóricos. Entonces hay como una diferencia entre el pensamiento crítico occidental, que solamente cuando se dice occidental me refiero solamente al eurocentrismo, al europeo. Nosotros, América Latina, todo este continente, no somos occidentales. Otra cosa es que ideológicamente se ha manejado por eso que llamaba Ludovico Silva la producción de plusvalía ideológica, donde incesantemente la industria cultural a través de los medios de comunicación te está diciendo que tú eres occidental y cristiano. No, nosotros no somos occidentales. El modo de vida occidental es un atributo constitutivo del eurocentrismo, de lo que llama la eurozona, del territorio europeo. Fuera de ahí no hay occidente. Pero en lo que se llama Europa del Este, de Rusia para allá, de Polonia para allá, de Checoslovaquia, Rumanía y todo eso, se fue constituyendo también, cuando la revolución bolchevique de 1917, una forma de pensamiento que se le llamó el socialismo realmente existente. Entonces se hizo ciencia de una manera, después eso se fue convirtiendo en un catecismo que fue criticado entre ellos por George Lucas, conciencia, historia y conciencia de clase, para poner un ejemplo, y también por Rosa Luxemburgo, la extraordinaria marxista alemana. Entonces, pero que se fue generando y creciendo un pensamiento crítico. Uno de los grandes mentores, hay tres que yo rescato, 4 espacios. George Lucas, está Antonio Gramsci, por supuesto, el marxista italiano, Ernst Mandel y la Escuela de Frankfurt. Entonces ahí hay una configuración de un pensamiento crítico europeo que tuvo, eso no se puede negar, una gran influencia en nuestra América. Entonces, cuando hablamos realmente de hacer ciencia social y lo que significa pensar en nuestra América, es tener presente que que se construyó un marco conceptual, un aparato epistemológico, ontológico, teórico y metódico para abordar, interpretar, comprender y explicar la naturaleza de los problemas europeos, pero que fue traficado hacia América. Cuando hablo traficado no me refiero en el mal sentido, hoy no me refiero en el mal sentido, no, sino fue traficado, traído en América por las olas de migrantes, por los libros, donde estaban prohibidos, por el contrabando de libros. Eso comenzó en Argentina, Chile, que fueron los 2 primeros países donde hubo recepción de las primeras obras de lo que se podía llamar el socialismo o después el marxismo, y fue difundiéndose por toda América hasta que en las 2 primeras décadas del siglo XX comenzó por México. Otra oleada. Entonces ahí hubo eso. Pero a partir de ahí, de 1920 para acá, se fue produciendo otro pensamiento, sobre todo desde la filosofía. Entonces, no solamente desde el aparato conceptual del pensamiento crítico europeo, sino que fue la filosofía a buscar los orígenes en los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, como se les quiera denominar ahorita. Entonces, que ahí había una filosofía, que ahí había un pensamiento, y uno de los cultores fundamentales aquí de ese pensamiento, hay mucho, Miguel León Portilla en México, después Leopoldo Sea, el mismo Enrique Duce, argentino, exiliado de México, y en Bolivia rescato a 2 hermanos, Juan José Segalés y Rafael Bautista. Los dos, Juan José Bautista Segalés y Rafael Bautista Segalés, que lo han hecho una filosofía, han construido un pensamiento científico, filosófico, sociológico de las ciencias sociales, pero estructurado de la filosofía
desde la cosmogonía aymara. Porque ellos son aymara, son descendientes del pueblo aymara. Entonces su visión realmente desde la Pachamama, Vyayala, todo lo que es la relación del sujeto sintiente, el sujeto que piensa, que siente, es una unidad conceptual, teórica, metodológica con el espacio, el hábitat donde germina la vida, toda la forma de vida. No me refiero solamente a la vida humana, toda la forma de vida. Entonces, la ciencia social latinoamericana está en esa búsqueda. Y en los últimos 30, 40 años, quien más ha impulsado esa búsqueda es una corriente, vamos a llamarlo corriente, que tiene diversas formas expresivas en lo teórico, en lo metodológico, que llamamos pensamiento decolonial o descolonial. O sea, cómo se está construyendo una forma de pensarnos y de pensar la lugarización donde producimos la vida cotidiana desde otra referencia, desde otro marco referencial que no sea Europa, que no sea el eurocentrismo. Eso no quiere decir que estamos negando todos los aportes de las ciencias sociales, de la filosofía, de las ciencias naturales de Europa a América, sino que el aparato conceptual que nos da todos los procesos de alienación, de dominación, de enajenación y de tergiversación, hacer las lecturas y análisis de una realidad X, no lo tengamos en cuenta. La categoría totalidad es una categoría que nace de la filosofía hegeliana, que más incorpora al capital, a su investigación, a su programa de investigación sobre el capital, y que nos llega a nosotros de ahí y la tomamos en cuenta, pero que también existía en los pueblos indígenas. Ningún pueblo de América, ningún pueblo originario piensa desde la fragmentación. Todavía los pueblos existentes que todavía son presencia, me explico, aunque el discurso lo suele preterizar, hablando del pasado como si no existieran ahorita, son pensamientos estructurados desde la totalidad, cosmológico, no fragmentado. No hay un día para la vida espiritual y otro día para la vida material, no, eso es una unidad conceptual. Entonces eso lo recupera la filosofía que se llamó de la mano de Duce, ahí sí cito Duce, pero también anteriormente Leopoldo Sea, filosofía de la praxis. ¿Cómo hacer una filosofía que, tomando en cuenta esa praxis, que no es solamente cotidianidad lugarizada en un espacio-tiempo hoy, sino que tiene un origen genético en la historia, llega hoy, y cómo recuperar esa praxis que nos permita a nosotros pensarnos y pensar América Latina de una manera distinta? Entonces, ¿qué significa pensar América Latina? Lo significa pensarlo desde los orígenes de las dinámicas poblacionales, que tienen tres áreas fundamentales que configuran lo que es la ciencia social de nosotros. Una es el saber cómo se pobló y cómo se distribuyó geográficamente toda la diversidad de pueblos. Entonces, sabiendo eso, uno puede establecer las estructuras simbólicas que vienen por las raíces lingüísticas. Denotar y connotar, todo ese espacio geográfico significó diversamente en cada uno de los pueblos forma de construir una vida cotidiana distinta, otra, pero en armonía siempre. Ahí digo, la categoría de totalidad es una categoría que se puede emplear para todas las formaciones de los pueblos indígenas, pero que tiene lugarización, forma de interpretar, comprender y explicar su naturaleza y su configuración de forma distinta dependiendo del espacio geográfico donde una comunidad se estableció, construyó su lenguaje, su sistema de código, sus referencias, su memoria, su historia. Eso es importante. Entonces, esa comunidad está haciendo indudablemente ciencia social lugarizada, pero ciencia social también compartida con otros pueblos indígenas. Entonces, sí, ¿qué significa pensar en América Latina? Significa eso. ¿Dónde estoy? Y significa el contexto, que es muy importante. Ese contexto que es un espacio y un tiempo que, aunque yo estoy aquí porque nací hace unos años, no significa que niego toda la historia de configuración
de esta territorialidad, sino que la toma en cuenta para avanzar. Entonces el contexto es muy importante. El otro elemento fundamental en lo que el pensar de colonial desde y la significación es tomar en cuenta la experiencia. Europa, por ejemplo, el pensamiento europeo clásico y el pensamiento crítico no toma en cuenta la experiencia humana de vida y cómo se configura eso. Para nosotros es muy importante esa memoria, es parte de nuestras memorias, de nuestras emociones, de las evocaciones, de las rememoraciones que hacemos. O sea, el cómo nos configuramos desde el mestizaje. Las luchas revolucionarias que fueron encanecidas, cruentas, el tema de las independencias, o sea, todo eso ha configurado una forma de pensar. Se fue configurando, por un lado, desde el punto de vista de esas relaciones sociales, de las preformaciones capitalistas que se fueron constituyendo en toda América Latina, ¿sí? Donde el ingrediente, el factor estructurante de esas relaciones capitalistas, la lucha de clases, indudablemente, claro, porque se trata de producción, apropiación y acumulación del plusvalor, que es el diferencial no retribuido a la fuerza de trabajo, que es la que crea los productos, la mercancía y la producción en general y la riqueza de toda la nación. El capitalista no crea riqueza, es la fuerza de trabajo. Entonces pensar significa desbrozar el camino, desbrozar la mente, las estructuras metódicas, antropológica, cultural, de las alienaciones. Como hemos sido alienados, tenemos una opacidad que nos ha metido por un túnel de unidireccional de pensar las cosas como si fueran, los procesos sociales como si fueran cosas. Ahí estoy citando a Durkheim, que dice que hay que estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. O sea, aislado, meter en un laboratorio un conflicto, una violencia, un suicidio, bueno, lo sacamos y lo metemos en el laboratorio. Entonces, ahí hay dos elementos fundamentales, ¿eh? El contexto, la experiencia. Eso supone establecer el proceso de, en esa experiencia y en esa contextualidad, ¿qué es un problema, por ejemplo? ¿Y cómo se formula un problema? Entonces, pueden ser, el problema no es una preta por té. Por ejemplo, un problema de agua, de escasez de agua o de no suministro de agua en una comunidad puede tener unas explicaciones que difieren del mismo enunciado en otras comunidades. No es que una tiene razón y otra está equivocada. No se trata de eso. Se trata de cómo un problema que ha sido identificado afecta las estructuras cognitivas, emocionales de las personas. Entonces la ciencia no es algo que está instituido como tal y está fuera de nuestro ser sintiente, como dice Xavier Zubiri. No, si es algo, es un factor constitutivo de nuestra estructura como persona, como ser pensante también, como ser pensante en un lugar de enunciación donde producimos material social simbólicamente en la vida cotidiana. Entonces, hacer ciencia significa eso. ¿Cómo se producen los saberes? ¿Cómo se hace ciencia y ciencia social? ¿Qué significa pensar de nuestra América Latina? ¿Qué es pensar de colonial? Significa hacer eso. Frente a los problemas, es la naturaleza metodológica como lo pensamos. Y cuando hablo de naturaleza, hay que hacerle una arqueología, una autopsia al problema. Hay que desmenuzarlo, enunciarlo y desmenuzarlo. Cuando uno formula un enunciado, las características o los factores intervinientes en la desnutrición infantil en la zona tal y cual, o sea, buscar esos factores. Entonces, cuando uno hace un enunciado, uno dice, bueno, son factores. Ahí uno ve que los niños están desnutridos, o lo que sea, o tienen diarrea, o cualquier patología. Entonces, ahora, ¿cómo se da eso? Eso significa hacer una cartografía de unos vectores que tienen incidencia en unas relaciones de producción de la vida en ese lugar. Hacer ciencia y ciencia social y pensar de colonial es tomar conciencia de que los vectores, desde el punto de vista epidemiológico, que se manifiestan en una comunidad,
no son un problema individual, sino cómo las personas construyeron y formaron una forma de expresar la vida que lo está enfermando, pero que no son conscientes de ello. Eso es importantísimo, vertebralmente, estructuralmente importante. O sea, esa relación metodológica entre cómo yo pienso y cómo genero la praxis. La praxis no es una cuestión de hacer. La praxis es un acto reflexivo desde el hacer, que son dos cosas distintas. Por eso es importante, yo creo que se le va a distribuir a todos un pequeño ensayo que se llama Investigación Militante y Educación Popular. En los cuadernos de CSI fue un número que dedicamos, se llama Vivir sin paradigma. O sea, un poco vivir paradigma es despojarse de las abrazaderas, de esas vendas que producen opacidad en la construcción de la alteridad en un espacio compartido junto a otras personas para abordar problemas, un nudo crítico que nos afectan a todas las personas que construimos un espacio de vida y de vida material, social, simbólica, de festividades espirituales, religiosas, si lo quieren, éticas, donde hay prácticas morales. O sea, toda esa complejidad se da en una comunalización, en un lugar, en un espacio muy acotado, pero que tiene tentáculos inquebrantable, inalienable, con un sistema hegemónico que ha institucionalizado unos parámetros éticos y morales que lo han establecido como hegemonía, y el salirse de eso significa que te estás convirtiendo en un subversivo. Entonces, concluyo con esto: pensar de comunidad desde la conciencia del significado de lo que es pensar en América Latina es un acto subversivo frente a las corrientes del conocimiento teórica y pragmática que han hecho hegemonía al eurocentrismo o al anglocentrismo. Entonces, pensar no es subvertir esto. Por eso, hay una expresión que a mí me gusta mucho, se lo voy a leer. O sea, creer significa que un hombre, una mujer, conscientemente asume una actitud irracional hacia sí mismo. Es decir, el aferrarse a algo en esa creencia es una actitud irracional, porque significa que no estamos dispuestos al cambio, a las transformaciones, a que podemos generar un conocimiento que sea a su vez subversivo y que nos ubique en otra plataforma, en otro salto cuántico, cualitativo, de unas condiciones de vida mucho mejor de la que hemos tenido o de la que le vamos a heredar. O sea, en la teoría de la evolución se dice que los hijos viven mejor que los padres, que debería ser así, pero eso no es así, y la historia ha demostrado que eso no es así. Cuando se destruye a Pompeya por el Vesubio, ahí ¿quién vivió ahí? Los sobrevivientes no vivían mejor que sus padres, quedaron en peores condiciones. Entonces, por eso es importante crear las condiciones de posibilidad de pensar distinto desde la acción comunicativa que generamos en un espacio acotado de producción de vida cotidiana. Entonces, pensar de colonial supone asumir, concluye, un lugar de enunciación, el espacio habitado, compartido donde producimos la vida cotidiana. Lugar de enunciación, vida cotidiana. Y la vida cotidiana tiene tres dimensiones fundamentales: una dimensión material, social y simbólica que estructura en un hábitat las maneras y la forma que producimos y dibujamos esa vida cotidiana. Y eso significa pasar por un tamiz de dificultades, de enunciaciones, de ensayo, de error, de validación, de reflexión, de intercambio de experiencias que nos permitan ir construyendo sistemáticamente un proceso
de producciones teóricas que desde la praxis nos permitan abordar e interpretar, comprender y explicar la naturaleza de aquellos problemas que como comunidad nos afectan a todos. Eso vale para una comuna productiva, pero también vale para una unidad educativa. ¿Cuál es el problema de la matemática? ¿Por qué los niños no tienen, ha disminuido las capacidades de atracción en una escuela? No que los alumnos de la maestra tal tienen 20 matemáticas y es la que sabe, y aquello no. O sea, ¿cómo se da en una unidad? Porque es una totalidad enunciativa en un lugar específico. Entonces el problema de la matemática es un problema de la escuela en su totalidad. No es que la maestra lo hace bien, otra lo hace mal, porque la unidad educativa, cualquiera que sea, es un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, es un trabajo comunitario.